Yo sigo sin entender a veces cómo lo explicas, que los impactos, que es un nuevo análisis, ¿no? Entonces, sí. Es un punto de información sobre el cual tomar una posible decisión. Por supuesto, no el determinante, pero es una parte más de la gran historia, ¿no? y como los sacerdotes en una nueva religión, Álvaro, que maneja muy bien todo esto de las redes sociales, nos lo explica de tal manera que no lo entendamos, para que le hagamos así, rindamos pleitesía. Oh, gran gurú. Ese es el oh, gran objetivo, gurú. es ese. El objetivo es la pleitesía. Es como nada los más. médicos y los abogados y muchos profesionales, los mercadólogos, que te hablan para que no les entiendas y digas, caballo, qué bárbaro. Mucho anglicismo. ¿Cómo sabe? Sí, el marketing, la invasión del anglicismo es cosa seria. Bueno, yo creo que en México ser periodista es un asunto complicado. Reporteros Sin Fronteras, o RSF por sus siglas, es una organización no gubernamental internacional con base en París. Su objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y en concreto a los periodistas que son perseguidos por hacer lo que hacen. Desde 2002 elabora su llamado Índice de la Libertad de Prensa Mundial y ayer mismo difundió su edición 2024 en que presenta un panorama alarmante realmente. Una disminución significativa en la libertad de prensa a nivel mundial, atribuida en gran parte a presiones políticas. No hay que olvidar que de acuerdo a un estudio reciente, el 72% de la población mundial ya vive bajo regímenes autoritarios. Esto incluye una democracia así como la India, porque el señor Modi es cada vez más autoritario. Más dictatorial. Terrible. Y hay una disminución significativa en la libertad de prensa, en gran parte por las presiones políticas. Porque las autoridades políticas, los gobernantes, quienes deberían ser los protectores del periodismo, están minando efectivamente esta actividad. Esto se evidencia claramente en este índice en una caída de 6 puntos en el indicador político, que evalúa el grado de apoyo y respeto a la autonomía de los medios frente a la presión política del Estado o de otros actores políticos. Especialmente en zonas de conflicto y bajo regímenes turbios, los gobiernos están fallando en proteger a los periodistas, resultando en un aumento de agresiones hacia ellos. México tenía el nada honorable primer lugar en lo que es periodistas asesinados en un país. Ya nos ganó Gaza, porque en Gaza, donde hay una guerra terrible, pero terrible, hay una matazón en Gaza, han matado ya más periodistas que los que han matado en México, pero imagínate. Pues imagínate. Ya nos quitaron primer lugar. Es una zona de guerra contra un país supuestamente en paz. No, este no es un país supuestamente en paz, pero de eso voy a hablar mañana. Ya ves que el presidente dijo que estamos mejor. Que tenemos menos violencia, pero más asesinatos. Y efectivamente, no, tenemos menos asesinatos en lo que es el 19 y el 23, que es lo que mañana voy a comparar. Tenemos una baja en la mayoría de los delitos. Y yo estoy haciendo la comparación en tasas por 100,000, porque la población ha aumentado del 19 al 23. Entonces no puedes decir aumentó o disminuyó, pero en razón de la población. La delincuencia se tiene que medir siempre en tasas por 100,000, porque entonces sabes que tanta gente está siendo afectada por cada delito. Pero eso mañana. Bueno, entonces tenemos que la independencia de los medios está bajo ataque en estos países, la aparición y expansión de la inteligencia artificial y los deepfakes. Esto es decir, los videos, imágenes o audios creados con inteligencia artificial que imitan la apariencia y la voz de una persona, pues son herramientas de manipulación electoral especialmente preocupantes, marcando una nueva frontera en la desinformación. Ya hemos visto, cada vez que sale un audio, un video de alguien diciendo algo, un político diciendo algo, ¿qué dice? Inteligencia artificial. Lo que se les olvida también a estos políticos es que hay herramientas para determinar si algo es un deepfake o no. Cierto. ¿No? Así de fácil. En la última que creo que pusieron a la candidata a gobernadora de Veracruz diciendo ciertas cosas, ella dijo que es deepfake, me mandaron la agencia que hizo un análisis que concluyó que era deepfake, pero ya cuando quisimos invitar a la gente ya no quisieron venir. Entonces, y que además lo vamos a ver en los datos al rato, lo estás viendo ya presente en la campaña presidencial. Claro que sí. La censura y la propaganda están en aumento
El control gubernamental sobre las redes sociales y otros canales de información es otro punto crítico, donde los periodistas en muchos países se enfrentan a arrestos por expresar sus opiniones. En México la situación sigue siendo crítica, con una violencia rampante contra los periodistas, que persiste a pesar de que hay protecciones constitucionales a la libertad de prensa. La violencia está estrechamente ligada al crimen organizado y la corrupción política, creando un ambiente de extremo peligro para los periodistas. Tampoco ayudan a mejorar la situación las agresiones verbales cotidianas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra periodistas y medios que no le son afines. Lo comentaba ayer y la verdad, o antier, me enoja mucho que cuando el presidente habla de los narcos, los quiere entender, sí, pobrecitos, crecieron en un medio social adverso y por eso son narcotraficantes, por eso son asesinos, por eso descuartizan Pero cuando gente. habla de casi cualquier otra profesión no tiene esa mesura. Pero cuando habla de los periodistas, Pobres es como si estuviera hablando de los narcos. Sí. ¿En serio? Sí, es muy cierto. No, es terrible, que te trae una manera de medir o de entender la realidad que cada vez yo la entiendo menos. En fin. El índice de Reporteros Sin Fronteras muestra el papel crucial que juegan las estructuras políticas en la protección o deterioro de la libertad de prensa y cómo las acciones de los gobiernos impactan directamente en las condiciones de los trabajos de los periodistas. Y resulta alarmante observar que gobiernos elegidos democráticamente, como el de México, participan en prácticas que estrangulan la libertad de prensa, sentando precedentes que erosionan los cimientos democráticos de un país. El índice subraya la importancia de la integridad periodística y la vigilancia constante contra las presiones que puedan distorsionar la objetividad mediática. El caso de México, que ocupa el lugar número 121 dentro de los 180 países que integran el índice, pero de arriba para abajo, el 121, o sea, hay 120 países que están menos fregados que México. Esto solamente nos enseña los peligros que enfrentamos los periodistas y la urgente necesidad que haya reformas que aseguren nuestra protección y, más que nada, la preservación de la libertad de prensa, de libertad de expresión. Este estudio es lapidario, Eduardo. Es terrible, terrible. Para México es terrible. También creo que el gran problema, o estoy convencido que el gran problema de este sexenio es la erosión de la confianza en el medio. También a través de denostar constantemente el trabajo. Y es increíble ver a periodistas en la fuente presidencial tener que parar y defenderse del presidente. Y tener que, por un lado, podría parecer algo bueno poder discutir. Bueno, algunos periodistas. Los periodistas que vienen de medios establecidos son los villanos en las matutinas. Los periodistas chairos que tienen su página en el internet, etcétera, etcétera, esos son los consentidos. Y vaya que están haciendo negocio, negocia. Muchos de ellos van a acabar multimillonarios después de esta administración, que eran pobres diablos al empezar. Seguramente. Bueno, en fin. Y Eduardo, cuando tienes mañaneras que duran 3 horas y media, como la que sucedió el lunes, pues también hay mucho espacio de atacar, de denostar, de no buscar consenso, de no buscar coincidencias. El presidente no busca el consenso, es parte de su estrategia política y hay que entenderla. Los populistas, históricamente, son divisores. Ellos siempre hacen esta división. La fortaleza está en la división. En la división. A ver, la mayoría de la gente que es pobre, que no ha tenido oportunidades, es buena. La gente que no es pobre y que ha tenido oportunidades... es mala. Es mala. Los ricos son malos, aunque el presidente lo ha aclarado. No todos son malos. Y él conoce a algunos que son buenos. O sea, no voy a decir polarización, porque polarización, como efectivamente me lo explicó un lingüista, es cuando el país está dividido en la mitad de un lado. No, pero es un país altamente dividido. Sí. Donde hay una gran mayoría que comulga con las ideas del presidente, que está contra una gran minoría. Ahora, también hay que decirlo, los medios se lo buscaron en México, porque muchos medios fueron totalmente lambiscones con los expresidentes que tuvo este país. Muchos periodistas fueron muy corruptos, ganaron siempre mucho más de que el sueldo. O sea, no, yo no puedo defender al gremio. Bueno, lo que yo te diría es que hay una fuerza centrífuga para que la audiencia se mueva a los extremos. Eso es lo que sí hay. Y esa en México la
las usa el presidente. Sí, la sabe usar. Y de los últimos presidentes socios, es el mejor. O sea, si es que puedes decir mejor o peor, es el que mejor ha sabido utilizar esa fuerza centrífuga y también mantiene a la gente donde él la quiere mantener. Es que ha sido el político más inteligente en gobernar este país en décadas. En comunicación, por mucho. En décadas. Vamos a los mensajes. Regresamos.